Bueno, pues bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy en nuestra cátedra. Son ya las 10, podemos empezar. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotras a Juan José Tamayo. Poca presentación requiere él, porque es una persona muy conocida. Ha estado, como les decía, con nosotros acá en la Casa Cultural tejiendo sororidades por lo menos 2 veces. Bueno, Juan José es un teólogo español, tiene infinitos libros publicados, muchísimos trabajos. Es una persona que llama la atención por la variedad de intereses que tiene y que trabaja. Presidente de la Asociación de Teólogos Española Juan 23, profesor de teología en la Universidad Carlos III, aunque creo que estás a punto de jubilarte, o no sé si ya te jubilaste. Bueno, tiene, como les digo, muchos libros publicados, ha estudiado la teología de la liberación muy despacio, ha estudiado también las teologías feministas, no solamente la católica, tiene unos trabajos muy interesantes sobre la perspectiva musulmana de las teologías feministas. Algún día a lo mejor le pedimos que nos hable de eso. Y hoy nos va a presentar el tema de la espiritualidad de la compasión. Con este mismo nombre, él tiene también un libro publicado hace más o menos un año y pico. Entonces, bienvenido, Juan José. Pues muchas gracias. Buenos días, colombianos, buenas tardes, españolas, y casi buenas noches, japonesas, porque estoy recién llegado de Japón. Así que me muevo en estos tres hemisferios y voy a intentar ubicarme en el lugar de Colombia para centrar la reflexión y el diálogo con todas vosotras. Y estoy de nuevo, como dice Carmiña, en Cali, esta vez vía online. Creo que es ya la tercera o cuarta vez que comparto estos encuentros con vosotras, y es para mí un honor y un placer participar en esta cátedra con este nombre tan significativo, María de Magdala, esta cátedra de espiritualidad y teología. Me gustan las tres conexiones: la espiritualidad relacionada con la teología, y en el centro de la espiritualidad y la teología, María de Magdala, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo que agradecer la invitación a mi entrañable amiga y colega Carmiña Navia, con quien vengo manteniendo un largo itinerario teológico. Recuerdo que el primer encuentro que mantuvimos, posiblemente fuera en Madrid, el año 1979, en el que tan generosamente tú, Carmiña, me hiciste una entrevista en la revista Solidaridad, entonces con ese nombre, y luego me has dicho que se llamó Utopía, ¿no? Y desde entonces, pues hemos compartido vidas, escenarios, milagros, yo creo que ninguno todavía, salvo el milagro de seguir siendo amigos, y el milagro de la vida, y el milagro, pues, de mi ubicación, al menos espiritual y teológica, latinoamericana. Así que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todas las personas que estáis participando en este encuentro, y el tema para mí no puede ser más apasionante: la espiritualidad de la compasión. ¿Por qué? Pues porque sobre él vengo trabajando, investigando, reflexionando y hablando desde hace 4 años. Concretamente, el punto de partida de esta reflexión mía sobre el tema que me ha pedido Carmiña es desde 2020, con motivo de la pandemia. Como me gusta ser bastante ordenado y quiero que tengáis desde el primer momento la hoja de ruta que voy a seguir, pues voy a intentar responder a tres preguntas. Esto es un autoexamen y, por tanto, espero que la respuesta, como me la he preparado a cada una de las preguntas, pues sea adecuada y correcta, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué es la espiritualidad? Y la idea de responder a esta pregunta es desmontar estereotipos
incorrectos y desviados e incluso infundados sobre el tema. La segunda pregunta es, ¿hay lugar para la espiritualidad en esta era que estamos viviendo de la inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial elimina la espiritualidad de nuestro mundo, tanto intelectual como humano, tanto intelectual como vivencial? Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de espiritualidad? Con la respuesta de la espiritualidad de la compasión. Y responderé a las preguntas cuándo descubrí yo esta espiritualidad y qué significado tiene. Por tanto, primera pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y voy a empezar con una cita de un filósofo francés ateo, fíjense, que se llama André Comte-Sponville. Tiene un libro magnífico que se titula El alma del ateísmo, introducción a una espiritualidad sin Dios. Y la definición que da Comte-Sponville de el ser humano es ser espiritual. La espiritualidad, dice, es el aspecto más noble del ser humano, su función más elevada. Negarla es como amputar una parte de nuestra humanidad, es como castrar el alma. Y fíjense que quien afirma esto es precisamente un ateo confeso y convicto, ¿no? Que por tanto no tiene ninguna vinculación experiencial con ningún sistema de creencias. Él mismo dice, en un testimonio admirable, dice, no solo fui educado en el cristianismo, sino que creí en Dios con una fe muy viva, aunque atravesada por las dudas hasta los 18 años. Luego perdí la fe y fue una liberación. Todo se volvía más simple, más ligero, más abierto, más fuerte. ¡Qué libertad! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué júbilo! Sí, desde que soy ateo tengo la sensación de que vivo mejor, más lúcidamente, más libremente, más intensamente. Sin embargo, matiza con un sentido profundo de respeto a las creencias religiosas, sin embargo, no podría postularlo como una ley general. A partir de aquí, me gustaría hacer una afirmación que es clave en la respuesta a esta pregunta. La espiritualidad es una dimensión fundamental del ser humano. Le es tan inherente como la corporalidad, la sociabilidad, la praxicidad, la subjetividad, la racionalidad, la creatividad, la libertad, la emotividad, la proximidad, incluso es tan connatural la espiritualidad como el carácter proyectivo y utópico del ser humano. Por tanto, podríamos decir, la espiritualidad pertenece al sustrato más profundo de la persona. El ser humano no puede renunciar a ella, como tampoco a las otras dimensiones citadas. ¿Por qué? Porque de lo contrario caería en la reducción unidimensional, como ya afirmara seguramente que muchas de ustedes recuerdan aquel libro de Marcuse, El hombre unidimensional. Pues para que no caigamos en la unidimensionalidad, debemos reconocer la centralidad de la espiritualidad en el ser humano, ¿no? Y diría más incluso, la espiritualidad es patrimonio de la humanidad, de todos los seres humanos, sean personas religiosas o no religiosas. Ahora bien, también tengo que matizar, la espiritualidad no es independiente de las otras dimensiones, no puede aislarse de ellas, ¿no? Una espiritualidad, por ejemplo, desvinculada de la corporalidad, desemboca en espiritualismo. Una espiritualidad desconectada de la razón desemboca en sentimentalismo. Una espiritualidad sin relación con la praxis termina siendo pasiva. Una espiritualidad desarraigada de la historia es una evasión de la realidad. Una espiritualidad sin intersubjetividad se convierte en algo egocéntrico e impersonal. Una espiritualidad sin sociabilidad
termina siendo solipsismo. Una espiritualidad sin horizonte utópico acaba en fatalismo y una espiritualidad sin compasión con las víctimas se queda en una actitud puramente angelical. Y yo creo que ni vosotras ni yo somos angelicales y por tanto tenemos que vincular la espiritualidad a la compasión, ¿no? Y en ese sentido, una espiritualidad sin solidaridad con las personas sufrientes desemboca en un asistencialismo, el puro asistencialismo y beneficencia, y una espiritualidad sin identificación con los sectores empobrecidos se torna arrogante y elitista. Incluso más, una espiritualidad sin comunicación con los demás seres humanos y con la naturaleza termina en individualismo. Una espiritualidad sin experiencia vital desemboca en intelectualismo. Y todavía más, una espiritualidad sin amor, y aquí remito a la carta de Pablo a los Corintios, creo que en el capítulo 13, una espiritualidad sin amor es como una campana que suena o un címbalo que retiñe, ¿no? Igualmente, también tengo que matizar la idea de la relación de la espiritualidad con la religión. La espiritualidad suele vincularse con un sistema de creencias determinado, ¿no? De forma que se ha considerado que una persona no religiosa no puede tener espiritualidad, ¿no? Incluso se tiende a confundir la espiritualidad con las prácticas y los ritos religiosos, peor aún con actos de superstición y de magia, ¿no? Pero claro, en realidad, cuando identificamos la espiritualidad con la superstición y con la magia, estamos manipulando el misterio y utilizándolo para el servicio de fines espurios, ¿no? Y luego, finalmente, destacar la idea de la fundamentación antropológica de la espiritualidad. Todos los seres humanos nos movemos por motivaciones, tenemos convicciones profundas, valores e ideales, experiencias frontales, hacemos opciones existenciales, nos planteamos preguntas, buscamos respuestas que no siempre encontramos y nos proponemos metas que no siempre logramos. Todo esto configura la naturaleza de los seres humanos e informa nuestro vivir, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestra actuar. Recurriendo a una expresión, pues yo creo que bien viva y que refleja muy bien esta idea que yo transmito o comunico sobre la espiritualidad, el lenguaje de Zubiri, un lenguaje que ha sido luego recuperado creativamente por Ignacio de Ellacuría, creo que puede afirmarse lo siguiente. La espiritualidad consiste en ubicarse en la realidad con honradez, en echar raíces en ella, en no evadirse ni echar los pies por alto o encaramarse en las nubes. Conlleva asimismo hacerse cargo de la realidad, pero no de manera distante y objetivista, no desde la fría razón instrumental, sino desde la sensibilidad compasiva y desde la ternura, como afirma el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. La verdad es que a lo largo de estos años, Fratelli Tutti para mí ha sido una verdadera revelación, en el sentido más radical y profundo de la palabra revelación. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en cada uno de los temas que estoy trabajando en este momento me ha resultado de una extraordinaria inspiración y de una gran claridad en mis opiniones sobre los temas que estoy trabajando. Y él afirma lo siguiente. La espiritualidad es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. Es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más fuertes. Y vuelvo a la cita o al autor al que me refería al principio, Comte Sponville.
este gran filósofo que, por cierto, acaba de publicar un libro, el primero de sus libros con 26, publicado con 26 años, que se acaba de traducir al castellano, que se llama Corporalidad, ¿no? Bueno, pues Comte Sponville, en el libro que os he citado anteriormente, dice que no resulta contradictorio hablar y defender una espiritualidad laica, una espiritualidad sin dogmas, sin religión, sin iglesias, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como bien sabéis, todas vosotras, la espiritualidad no la crean las religiones, no la crea el cristianismo, el budismo, el hinduismo, sino que la espiritualidad se encuentra ya en la sabiduría griega, en el taoísmo, en el jainismo y en esas grandes tradiciones éticas, morales, más que tradiciones religiosas, ¿no? Y en ese sentido, Comte Sponville dice que la espiritualidad que él propone para creyentes y no creyentes es una espiritualidad de la fidelidad más que de la fe, de la acción más que de la espera, del amor más que del temor o de la sumisión. Y así como dice, así como el espíritu es inmanente y la inmanencia es lo natural, también lo es la espiritualidad. No sé si con esto aclaro cuál es mi concepto y mi idea y mi experiencia de la espiritualidad, que no excluye a ninguna persona por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones de identidad cultural, de identidad de género, etcétera, etcétera. Si tuviera que destacar algunos rasgos de la espiritualidad tal y como yo la entiendo, que estoy seguro que en el diálogo se enriquecerá con vuestras intervenciones, pues destacaría los rasgos comunes siguientes. La primera característica es la apertura y el respeto por el misterio. El misterio nos circunda y no es manipulable, ¿no? Recuerdo todavía hace 10 o 12 años, estando en la Universidad de La Laguna, que es una ciudad de las Islas Canarias, me invitaron a un congreso y me pidieron que diera primero una conferencia sobre la secularización y posteriormente que tuviera un diálogo con un catedrático de física cuántica y con el director del observatorio del Teide, que está en Canarias, y el tema era el tema del misterio. Y como yo estaba cansado de la conferencia anterior, les dije, comiencen ustedes y yo después intervengo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que tanto el director del observatorio como el catedrático de física cuántica dijeron, el mundo es un misterio? Y yo dije, pues ya está, ustedes me han abierto la puerta a que yo hable del misterio sin ningún tipo de complejo. Y efectivamente, yo creo que estamos rodeados de misterio. Nuestra vida, la vida del cosmos, es un misterio, ¿no? Y a la palabra misterio o a la experiencia del misterio se le suele considerar como algo infalible, ¿no? Y Wittgenstein, el gran filósofo del lenguaje de la primera mitad del siglo XX, que tuvo tanta influencia en el desarrollo de todas las filosofías posteriores, sobre todo de la filosofía del lenguaje, dice, lo inefable, aquello que me parece misterioso y que no me atrevo a expresar, proporciona quizá el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo pudiera expresar. Claro, fijaos que el misterio no puede considerarse irracional, pero también es verdad que va más allá de la propia racionalidad. La segunda característica o rasgo de la espiritualidad, tal y como yo la entiendo, es la consideración esperanzada del ser humano y de la historia, ¿no? Pero también asumiendo el lado negativo, ¿no?, de la existencia y el fracaso en el que pueden desembocar muchas de nuestras acciones humanas. Pero claro, el fracaso no como el momento final, sino como una etapa en el caminar
que ha fortalecido todavía más nuestra personalidad, ¿no? Es lo que llamamos resiliencia. La tercera característica sería la gratuidad. La espiritualidad es gratuita frente al mercantilismo que nos invade, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que tenemos nos viene dado gratis, ¿no? Y por eso no podemos comerciar con ello. La cuarta característica es la búsqueda de la interioridad, de la profundidad, de la intimidad del ser humano, ¿no? Y eso es precisamente el adentrarse en la cualidad humana profunda de la persona. Y cito en este caso al gran antropólogo, fundamentador de la espiritualidad laica, María Corbí, un gran filósofo y pensador catalán. La quinta característica es el encuentro gozoso con la naturaleza, el disfrute de ella y no la explotación, el respeto y el amor hacia ella y no la depredación. Y finalmente, otra característica que tomo en este caso en el sentido de apropiación de lo que voy a indicar de la expresión, la práctica de la razón cordial. Es una idea que he tomado de la filósofa moral, bueno, íntima amiga mía, pero ahora mismo la edad es que no perdona estas amnesias. Adela Cortina, Adela Cortina, ella dice que la razón cordial es la que capacita a armonizar la inteligencia, los sentimientos y el corazón. Respondo de esa manera a la primera pregunta, ¿qué es para mí la espiritualidad? Y luego, en el diálogo, que tendremos todo el tiempo que sea necesario, podemos conversar sobre cuáles son otras características, otras dimensiones que vosotras podáis ver. La segunda pregunta. Gracias. La segunda pregunta es, ¿hay lugar para la espiritualidad en esta era de la tecnocracia? En esta era de la comunicación informática, de la revolución científica, de la inteligencia artificial, del transhumanismo o del poshumanismo, de la revolución informática, del Homo sapiens, del Homo economicus, de la robótica, del capitaloceno. ¿Tiene sentido hablar de espiritualidad y apelar a ella como respuesta, por ejemplo, cuando yo trabajé este tema y lo traduje en mi libro hacia una espiritualidad liberadora? ¿Tiene sentido apelar a la espiritualidad para responder pues, a la pandemia o a la pospandemia? Que ni siquiera los economistas ni los sociólogos más prestigiosos supieron prever, ¿no? Bueno, yo soy consciente de que en amplios sectores de la sociedad las preguntas mismas resultan ya de por sí incómodas, ¿no? Y provocan un gran malestar e incluso indignación. ¿Por qué? Porque se cree que la pregunta es una desviación de los verdaderos problemas de fondo que aquejan a la humanidad y que se alejan de las respuestas que hemos de dar a los grandes interrogantes y desafíos que plantea nuestra actual crisis. Crisis plural, crisis civilizatoria, alimentaria, ecológica, energética y sobre todo que es innecesaria, estéril y que nos aleja de la respuesta a los grandes problemas que plantean las brechas cada vez más profundas de la desigualdad. Incluso se cree que la respuesta políticamente correcta tiene que ser negativa y decir no, no hay lugar para la espiritualidad ni tiene por qué haberlo, ya que constituye una desviación y un freno al progreso de la humanidad en todos los terrenos. Seguro que recordáis, a raíz de la presidencia de Clinton de los Estados Unidos, la afirmación de uno de sus asesores económicos, el asesor económico Joseph Stiglitz, ¿no? Joseph Stiglitz, que consiguió
el premio Nobel de Economía del año 2001 y que fue además, yo creo, presidente del Banco Mundial. Aquella famosa frase que estaba en las cabeceras de todos los medios de comunicación y que incluso pues, fue objeto de numerosísimas reflexiones y artículos. ¿Te recordáis aquella frase? La economía, estúpidos, es la economía. Pues claro, esa afirmación hoy, y yo creo que la siguen pronunciando los sectores que se mueven en el ámbito de la tecnoeconomía. Y sería la tecnoeconomía, estúpidos, la tecnoeconomía. Y fuera de ella no hay salvación. Claro, para ello, la espiritualidad pertenece a un estilo de vida ya superado, a un paradigma de otras épocas, es contraria a la ciencia, suena a música celestial y en todo caso resulta una evasión y una huida de la realidad. Y dicen, y más lo será en el futuro. Y ahí es donde me gustaría citar a dos autores que bueno, no son creyentes ninguno de los dos, pero tienen una profunda preocupación y un interés por la espiritualidad de las creencias. Uno es Wittgenstein, al que antes cité, que dice, sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan tenido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna y esta es la gran pregunta. Y lo mismo pensaba el gran filósofo de la esperanza, Ernst Bloch, al que yo dediqué mi tesis doctoral y sigo trabajando y del que me declaro discípulo, sobre todo en la teología de la esperanza, ¿no? Pues Bloch dice, en una sociedad donde estén resueltos los problemas sociales y se establezca la justicia de manera generalizada, seguirán planteándose las preguntas fundamentales sobre el sentido y el sinsentido de la historia. Por tanto, ¿cuál es mi respuesta a esa pregunta? ¿Hay lugar para la espiritualidad en el mundo de la inteligencia artificial? Pues yo creo que sí. Y sobre todo afirmo que la espiritualidad es donde se juega la verdadera identidad del ser humano, su humanización o deshumanización, su carácter conformista o interrogativo ante los grandes problemas en torno al sentido o el sinsentido de la humanidad, donde se juega su actitud solidaria o insolidaria en los momentos más dramáticos de nuestra vida, ¿no? Diría más, la espiritualidad es una de las dimensiones fundamentales de las religiones. Sin embargo, son estas las que con frecuencia la han ahogado bajo el peso de la institucionalización, el clericalismo, el dogmatismo y el patriarcado, ¿no? Incluso las religiones han cometido uno de los graves atentados mayores, que es la mercantilización de lo sagrado o los fundamentalismos que con frecuencia desembocan en violencia e incluso en espiritualismos como una perversión de la espiritualidad, ¿no? Y la verdad es que no pocas de las críticas que se suelen hacer a las religiones, tanto desde dentro como desde fuera, inciden precisamente en este olvido. Y llevan razón, porque enredadas como están las religiones en la lucha por el poder y en alianza con los poderosos, han renunciado a la dimensión de profundidad, que es donde habita la espiritualidad. Recluidas como están en un discurso autorreferencial, no logran ver el espíritu que aletea en el mundo y está presente en las experiencias radicales de sentido de los seres humanos. Enredadas como están en sus seguridades doctrinales, mientras vivimos en tiempos de intemperie cognitiva, no reparan en que su identidad no se encuentra en certezas pétreas, sino en la búsqueda de nuevas experiencias espirituales en sintonía con los nuevos climas culturales inciertos e inseguros. En fin, preocupadas como están por la felicidad de las almas en el más allá,
descuidan la salud integral en el más acá, elemento fundamental de la espiritualidad. Y termino la respuesta a esta segunda pregunta con dos citas. La cita de una figura relevante de la cultura francesa, André Malraux, y la referencia la cita de otro de los grandes teólogos católicos del siglo XX, que es Karl Rahner. André Malraux decía: el siglo XX será espiritual o no lo será. Y Karl Rahner dice: el cristiano del futuro será místico o no será cristiano. El hombre espiritual del futuro, la espiritualidad del futuro no será transmitida ya más a través de una convicción unánime, evidente y pública, o a través de un ambiente religioso generalizado, si esto no presupone una experiencia y un compromiso personal. No sé si habéis considerado ociosas estas dos preguntas o la respuesta a las mismas, pero me parecía oportuno para saber en qué ámbito nos movemos o qué sentido damos a las palabras, siempre claro está que se enriquezcan con vuestras intervenciones. Y entonces, ahora vendría la tercera pregunta y la respuesta a la misma, ¿no? ¿Qué tipo de espiritualidad? Y reconozco que el propio título que ha puesto Carmiña Navia a esta conferencia me parece que es el más preciso: la espiritualidad de la compasión. ¿Y cuándo descubro yo en realidad que la espiritualidad debe traducirse en compasión? Pues en plena pandemia, que es precisamente cuando escribo el libro de la compasión en un mundo injusto. Yo creo que la pandemia nos cambió la vida a todas y a todos, y a mí en concreto. Incluso me cambió la forma de entender, de escribir y de pensar en este tema de la compasión, ¿no? Bueno, claro, yo pienso el tema y descubro que la espiritualidad auténtica tiene que ser espiritualidad de la compasión, pues mientras tenía noticia del contagio de miles y de millones de personas, ¿no? De internamientos en las unidades de cuidados intensivos, de las muertes de las personas mayores en las residencias, en concreto aquí en Madrid, en las residencias de la comunidad, por tanto residencias públicas, fallecieron cerca de 8.000 personas ancianas. Igualmente, pues pensé en el tema y lo descubrí pues a partir de la experiencia de los fallecimientos de amigas, amigos, compañeros, colegas. En 4 o 5 meses creo que escribí 10 o 12 necrológicas de gente amiga y colega que había fallecido por mor del coronavirus, ¿no? Pero claro, ¿cómo en ese momento podía yo practicar la compasión? Pues ciertamente no era fácil. Y por eso se apoderó de mí una especie de actitud de impotencia, ¿no? Es decir, no podía hacer nada, no podía despedirme de las personas amigas, no podía acompañar a los familiares en el duelo, ¿no? No podía practicar la compasión externamente, pero sí pude pensar y desarrollar y enriquecer mi inteligencia con esta actitud de la compasión. Claro, hay que tener en cuenta que entonces toda esta situación que vivimos entonces, o que yo viví con vosotras, como vosotras también, pues me llevó derechamente a la compasión. Y así supuso pues un cambio de paradigma y una verdadera revolución en la concepción del ser humano. O sea, ¿qué nos enseñó en realidad la compasión? Pues nos enseñó que no somos dioses ni héroes, que no somos Prometeo, que no somos ni siquiera el Homo sapiens, sino más bien el Homo demes, ¿no? El Homo queres. Y ahí sí que tengo que desmentir, y lo siento mucho, a este gran historiador judío
Yuval Noah Harari, que ha escrito dos obras tituladas, una Homo Deus, breve historia del mañana, y otra Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Y también, lógicamente, tengo que desmentir esa idea del superhombre del propio Nietzsche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que más bien somos seres dolientes, seres dementes, seres escientes, ¿no? Lo que nos ha descubierto en realidad la pandemia es la fragilidad del mundo. Fíjense esta expresión o esta idea que la he tomado de dos filósofos para mí clarificadores que me ayudaron mucho a escribir el libro de la compasión en un mundo injusto, ¿no? Uno es Jean-Luc Nancy en su libro La frágil piel del mundo y otro, un filósofo catalán, Joan Carles Mèlich, el que tiene un libro con ese mismo título, La fragilidad del mundo, ensayo sobre el tiempo precario. Entonces ahí es donde yo descubro que a la condición vulnerable del ser humano le corresponde también un mundo caracterizado por la extrema fragilidad y la ambivalencia, con tonos esperanzadores, es verdad, pero también con tonos oscuros y negativos y pesimistas. Nos enseñó la pandemia la mercantilización de la vida, ¿no? Es decir, la vida como una mercancía venal con la que se comercia, ¿no? Recordaréis, sin duda ninguna, en Colombia posiblemente también, los grandes negocios que se hicieron con la pandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, con las mascarillas, ¿no? Un gran incremento de los beneficios de grandes empresas, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que lo que nos descubre la pandemia es esta idea del científico político, del politólogo Achille Mbembe, de la necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? Y responde Achille Mbembe, la capacidad que todos los poderes coaligados tienen para decidir quién tiene que vivir y quién debe morir. Una afirmación que yo creo que se corresponde casi literalmente con la de la población sobrante que describe el Papa Francisco en la encíclica La alegría la alegría del Evangelio. Pero volviendo al comienzo de esta tercera respuesta a la pregunta por la espiritualidad de la compasión, pues yo creo que nos ha ofrecido una nueva definición o un nuevo paradigma del ser humano. Es decir, lo que nos define a los seres humanos no es la omnipotencia, ni la perfección, ni la autosuficiencia, ni el poder, ni la independencia, ni la seguridad, ni las certezas, sino la debilidad, la imperfección, la fragilidad, la incertidumbre, la inseguridad, la interdependencia, la provisionalidad y un término que acabo de leer en un libro magnífico de Judith Butler sobre la no violencia. Dice, lo que caracteriza y define a los seres humanos es la llorosidad. Fijaos que es una actitud y una experiencia de la que nos han privado a los varones desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Con aquella famosa frase, los hombres no lloran, ¿no? Y eso queda reforzado todavía más por esa masculinidad hegemónica que en las religiones se traduce en masculinidad sagrada. El Dios que no llora es representado por un varón que tiene que mantener la fortaleza y la firmeza de no tener sentimientos, ni siquiera sentimientos humanos, ¿no? Y aquí es donde viene la compasión. La compasión que, remedando a un libro de Aurelio Arteta, un filósofo moral catedrático de la Universidad del País Vasco, dice, la compasión es una virtud bajo sospecha. Y ciertamente es verdad, ¿no? Pareciera que no existiera o que vive de incógnito desde hace mucho tiempo.
Y ya lo advertía, fijaos, ya lo advertía María Zambrano, esta gran filósofa de la razón poética y ella misma pensadora compasiva. Hay una especie de amnesia, de desdén, incluso de maltrato y de menosprecio hacia la compasión, cuando realmente es el quicio de la ética, de todas las éticas, de la ética política y de la ética personal, de la ética religiosa y de la ética laica, de las éticas filosóficas y de las éticas teológicas. La gran figura que fundamenta la ética en la compasión dentro de la filosofía entre moderna y contemporánea es Schopenhauer, en ese libro de los dos problemas fundamentales de la ética. Entonces él dice, la ética es el fundamento de la moral y por tanto es la que desemboca en el altruismo como forma de combatir el egoísmo. Y claro, cuando yo empecé a vincular espiritualidad y compasión, lo primero que hice fue ir a los diccionarios, como sabéis que solemos hacer con relativa frecuencia, aunque yo creo que a partir de este trabajo mío cada vez me alejo más de la definición de los diccionaristas, ¿no? Y claro, lo primero que observo es, recorriendo distintos diccionarios, diccionario de ciencias sociales, de ciencias políticas, diccionario de filosofía moral, diccionarios de teología, diccionarios de la Biblia, es que no encontré la palabra compasión en ninguno de los diccionarios. Caramba, ¿y cómo es posible eso? Y entonces llegué a esta conclusión, no sé si acertada. Aquello de lo que no se habla no existe. Por tanto, si en los diccionarios especializados, sencillamente en cualquier otro diccionario, no aparece la palabra compasión, es quizás señal clara de que no es algo que se esté practicando, ¿no? Y de alguna manera, pues incluso diría que no se considera ni siquiera una virtud, ¿eh? Y mucho menos, claro, un principio moral, sino más bien una actitud apagada y pusilánime de personas débiles, como afirmaba Federico Nietzsche, ¿no? Yo siento una gran admiración por Nietzsche, pero claro, en el tema de la compasión, pues me opongo totalmente a su rechazo de la compasión o a la consideración de la compasión como la expresión de debilidad de los seres humanos. Y sobre todo, para mí lo más preocupante que observé en este análisis, en esta reflexión y en esta experiencia personal es que ha habido una manera de ejercer la compasión por parte de personas y de instituciones religiosas que no ha facilitado precisamente la valoración positiva de esta palabra. ¿Por qué? Bueno, yo lo he podido confirmar y seguro que vosotras también, pues que la compasión se ha considerado como sentir pena, sentir lástima desde fuera, lamentarse solo con aspavientos, sin mover un dedo por aliviar el dolor de las personas que sufren, con un cierto además complejo de superioridad hacia las personas que lo están pasando mal, incluso más culpabilizándolas de su suerte a estas personas que están sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se las califica de haraganas, de vagas, que no tienen amor propio, que no tienen sentido de superioridad, sentido de superación. Y claro, de esta manera, teniendo esa actitud de sentir pena, sin ningún tipo de compromiso a cambiar las condiciones que han generado ese sufrimiento, con ese complejo de superioridad que cuando les vemos decimos qué pena me da esta pobre gente y culpabilizándoles, pues al final, ¿qué estamos haciendo? Humillándolas más todavía, ¿no? De forma que la reacción normal de la persona que sufre hacia esa actitud es decir, no me humilles, no me compadezcas, por favor, que me estás humillando, ¿no? Y en ese sentido, pues
La compasión suena a sentimentalismo, alejado de la praxis, ajeno a la vida política, actitud moralista que viene a encubrir las causas que provocan el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Y yo creo que a esta palabra compasión siempre me gusta utilizarla cuando la escribo poniendo un guión entre com y pasión. ¿eh? Yo creo que le ha sucedido algo parecido a la caridad, ¿no? La caridad, que es una palabra que viene de caris, que es la entrega gratuita, la no venalidad de nuestras acciones, pues ha sido identificada con el mero asistencialismo, se ha contrapuesto incluso a la justicia, se ha confundido con la limosna, hasta el punto de que una expresión muy generalizada, que no sé si se utiliza en Colombia, pero aquí en España muchísimo, por parte de los políticos es: lo que necesitamos no es caridad, sino justicia, cuando en realidad la justicia, la caridad radicaliza todavía más la justicia. Pues bien, intentando superar esos estereotipos tan negativos de la palabra compasión, intentando vincular espiritualidad y compasión, pues yo mismo he elaborado ya no un decálogo, para que no se piense que quiero emular a Moisés, lejos de mí, sino un quincecálogo en el que intento describir las características de la palabra compasión para contrarrestar la presentación que se suele hacer o la práctica que se suele vivir desviada totalmente en la línea de lo que indiqué anteriormente, ¿no? Entonces, permitidme que lea, que no es normal, cuando yo hablo, pues para facilitar la comunicación, suelo exponer de manera espontánea y directa, pero en este caso, como es un tema de fondo fundamental y es la clave de esta conferencia, pues voy a leer este quincecálogo de la compasión. La primera característica o el principio fundamental es ver, pensar, sentir y vivir la realidad desde las víctimas. Esto para mí es claro. Es un problema de sensibilidad, un problema de pensamiento, un problema de vivencia, un problema de visión de la realidad. Generalmente solemos ver la realidad desde arriba, desde el poder, desde quienes detentan autoridad y que la ejercen a través de los medios de comunicación. Bueno, pues yo creo que el cambio que se tiene que producir con la definición de compasión es ver la realidad desde las personas dolientes, ¿no? Ver la realidad desde los márgenes y no desde los victimarios o desde el poder. Pero cuidado, sin caer en el victimismo. ¿Por qué? Porque el victimismo paraliza todas las energías utópicas y transformadoras de la realidad. El segundo principio de este 15 decálogo es identificar a las víctimas individuales y colectivas con nombres y apellidos, con sus circunstancias en cada momento histórico, o preguntarnos quiénes son realmente las víctimas hoy, para que la compasión pues no se quede en un discurso abstracto, genérico y sin concreción. Y entonces yo creo que aquí pues tenemos que responder en cada momento histórico que estemos viviendo y es el momento actual. ¿Y quiénes son las víctimas para nosotros, para de esa manera identificarnos con ellas y con sus dolores? Pues bueno, yo creo que en este momento, pues a nivel colectivo se puede hablar del pueblo palestino, aquí en el norte de África el pueblo saharaui, el pueblo kurdo, el pueblo ucranio, ¿no? Las mujeres y los hombres iraníes que participan en las manifestaciones, todavía siguen participando en las manifestaciones por el asesinato a manos de la policía de Masa Amini por no vestir
correctamente el velo, las mujeres afganas, las víctimas de la pederastia, clerical o no clerical, y ahí cada uno de nosotros y nosotras tenemos que poner los nombres y tenemos que hacer el análisis de la realidad e identificar quiénes son las víctimas, ¿no? Posiblemente otra de las grandes víctimas es la naturaleza, ¿no? Depredada por el modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad. La tercera característica de la compasión tiene mucho que ver con este tejiendo sororidades y con este centro que me ha invitado tan generosamente a esta intervención. Y es practicar la solidaridad fraterno-sororal con las mujeres mayoría de la humanidad que han sido las grandes olvidadas del pasado, inferiorizadas, subalternizadas en el presente, discriminadas interseccionalmente por género, por pertenecer a etnias despreciadas, por tener identidades sexuales diferentes a la binariedad sexual, por practicar religiones y espiritualidades consideradas anticuadas, por pertenecer a las clases sociales más desfavorecidas, en fin, víctimas de todo tipo de violencia física, sexual, simbólica, laboral, económica, que con frecuencia desemboca en feminicidios. Fijaos que España, que tiene 3 leyes que yo creo que apoyan de manera decidida a las mujeres, que son la ley de igualdad real y efectiva, la segunda, la ley contra la violencia de género, y la tercera, la ley de conciliación de las tareas domésticas, pues desde el año 2003 que se tiene información a través de las encuestas, han sido asesinadas 1.300 mujeres, ¿no? Yo creo que hoy, a fecha de hoy, pues ahí estamos en torno a 50, 55 y 9 casos de violencia vicaria. Hoy mismo un hombre ha matado a una mujer y a sus tres hijos, ¿no? Bueno, pues yo creo que, claro, todo esto pues es fundamental tenerlo en cuenta en la compasión. Compasión con las mujeres silenciadas, no reconocidas como sujetos, y en este caso, claro, la compasión con las mujeres no reconocidas como sujetos morales, como sujetos teológicos o como sujetos eclesiales dentro de nuestra comunidad cristiana. Cuarta característica, tomar en serio los sufrimientos de las víctimas y no banalizarlos. Creer sus relatos, incorporarlos a nuestras vidas como parte fundamental de nuestra existencia. Es importante incorporar a nuestras vidas los momentos alegres y festivos, pero también la negatividad de la historia que se manifiesta en las situaciones dramáticas que vive la humanidad en cada momento histórico y que hay que identificar para historizar la compasión. La quinta característica es ponernos de su lado, asumir los sufrimientos de las personas y de los colectivos. Es quizá lo más difícil, pero hay que intentarlo siguiendo aquel principio de la filosofía Ubuntu, que es la filosofía de los pueblos africanos. Yo solo soy si tú también eres, ¿no? Tus sufrimientos son mis sufrimientos, ¿no? Las alegrías, las tristezas y los sufrimientos vividos aisladamente desembocan en vivencias solidarias. La sexta es analizar las causas de los sufrimientos de las otras y de los otros y luchar contra ellas, sin dar causa ninguna por imposible y por perdida, ¿no? Como decía Pedro Casaldáliga, que seguramente identificáis muy bien, mis causas son más importantes que mi vida, ¿no? Y citaba entre ellas la causa de las mujeres, la causa del diálogo interreligioso e intercultural, de las comunidades indígenas,
de las comunidades negras, de los mártires. Otra característica, devolverles la dignidad negada, reparar igualmente el daño causado aquí y ahora, no dejarlo a calendas grecas, ni como hacen con frecuencia las religiones, remitir la reparación a la otra vida como falso consuelo. La novena característica, comprometerse a evitar que se repitan los sufrimientos y las causas que lo provocan. La décima, tratar a las víctimas como iguales, sin complejos de superioridad ni arrogantemente, y menos aún culpabilizarlas. La compasión, y es la undécima característica, exige tener memoria histórica. Memoria histórica, como dijera Walter Benjamin, subversiva. Memoria histórica de las víctimas del pasado, reconocer la razón de los vencidos y la legitimidad de las causas por las que lucharon. El duodécimo rasgo, principio, es denunciar a los victimarios, evitar la impunidad, exigir juicios justos y reparadores del daño causado, pero sin caer en la venganza, y generar procesos regenerativos para los victimarios. El 13 principio, el 13º principio, es cuidar de la naturaleza, nuestra casa común, maltratada. El cuidado es la traducción de la compasión para con la naturaleza de la que formamos parte. El 14º principio es denunciar el mal común, que es el resultado de la civilización del capitalismo, como afirma Ignacio Ellacuría, y defender el bien común, que debe traducirse en defensa de los bienes de la tierra y de la humanidad, que no pueden ser privatizados. Y finalmente, defender la vida, no a través de discursos falsamente universalistas ni de proclamaciones abstractas, sino la vida de quienes la tienen más amenazada, la defensa de una vida digna y ecohumana. En la época en que yo estudiaba catecismo, decíamos aquello de estos 10 mandamientos se encierran en 2. Bueno, pues este quincecálogo se encierra en 3 principios. Primero, la compasión es el fundamento de la ética, de nuestros juicios de valor y de nuestros comportamientos, como reconocen las distintas concepciones morales, filosóficas, teológicas, laicas y religiosas. Segundo, la compasión es la virtud y el principio ético que nos hace humanos, solidarios con el dolor de los demás. La falta de compasión nos deshumaniza, nos torna inhumanos, nos convierte en monstruos. Y la tercera conclusión es: la compasión transforma nuestra identidad individualista en identidad solidaria, en inter y alter identidad, y nos libera del egoísmo. Esta ha sido ya una elaboración o una reflexión más teórica y más sistemática, que, como lo he leído, quizás no os haya dado tiempo a tomar nota, pero os la puedo facilitar con muchísimo gusto, porque el copyright no es de Tamayo, sino de todas vosotras. No sé si me he extendido demasiado, creo que me he pasado 5 minutos, porque después de la presentación de Carmiña creo que he intervenido 55, pero os agradezco mucho la invitación, el interés con el que habéis podido seguir, y he observado que en vuestros ojos, y al menos en las caras de quienes estáis presentes en la pantalla, que no he visto ninguno de los ojos cerrados, lo que quiere decir que ha podido seguirse con interés. Ahora bien, también es verdad que si hubierais cerrado los ojos, interpretaría que estabais meditando sobre lo que yo decía, y por tanto pues era una expresión también muy de agradecer. Muchas gracias y encantado de poder conversar con vosotras y vosotros. No sé si hay algún hombre por ahí. Sí, efectivamente. Y encantado pues de aprender y de escucharos y de intentar enriquecer pues esta reflexión que yo he hecho.
Muchas gracias, Juanjo. Realmente, a mi juicio, ha sido una excelente presentación. Nos ha aclarado muchas cosas respecto a un panorama muy amplio, ¿no? Como siempre es el tuyo. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a todos. Esperemos contar contigo en otras oportunidades. Te agradecemos mucho. Bien, y Muchas gracias. para todas que sepamos pues que esta es nuestra última sesión de este semestre y continuaremos con nuestra cátedra. Nos vamos a encontrar otra vez el último sábado de febrero. Para todos, muchas gracias. Carmiña, Gracias. ¿Sí? Carmiña, quiero tomar la palabra Gracias. para decir Sí. que Sí. estamos muy agradecidas, muy agradecidos por el esfuerzo que hace la Casa Cultural para poder que tengamos estos momentos de iluminación. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas Adiós. gracias. 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 Hasta pronto. Gracias a todas, hasta luego. Y a Juan José, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.